¿Ya? ¿Nos sentamos? Eso, ¿Ya? por favor. Lo más rápido para que entre. Sí, sí, no te preocupes. Saca la presencia de don Manuel. Muy buenas tardes. ¿Es en inglés? You have translation? Yeah, I guess you have some probably over here. ¿Alguien necesita? Aquí necesitan. Cada día. Here you have it. Thank you. Oui, En anglais. bien sûr. En anglais. Il va parler en anglais. En anglais. En anglais. ¿En anglais? Anglais. Bueno, senador Muñoz Ledo, en lo que discutimos el idioma de la charla, déjeme darles la bienvenida. Es para el Colegio de México un honor tener a todos ustedes aquí. Agradecemos al Senado con quien habíamos organizado esta ceremonia. Debió haber tenido lugar en el Senado, pero por razones de todos conocidas se trasladó aquí al colegio. Le agradecemos la confianza al Senado y al Fondo de Cultura, no solamente la confianza, Tomás, sino el logro de publicar un economista como Piketty. El Fondo tiene una larga tradición. El Fondo nació en 1934 para responder a la crisis económica de 1929 y ha publicado a los principales economistas del mundo occidental, comenzando por los clásicos. Keynes, 7 años después de publicado en inglés, y ahora el libro de Piketty continúa con esta tradición. Voy a ir muy rápido, además de, repito, dar el agradecimiento al Senado y al Fondo. Les voy a pedir un minuto de silencio. El Colegio de México perdió ayer a uno de sus grandes constructores. Yo siempre he dicho que todos, el más humilde de los trabajadores, el más sencillo de los estudiantes, el más torpe de los profesores, que seguramente seré yo, todos hemos construido el Colegio de México, pero hay constructores aparte. Y pongo en orden cronológico a Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, Silvio Zavala, que sucedió a Cosío Villegas en la presidencia, y luego a Víctor Urquidi. Para mí esos son los 4 pilares del colegio. Él fue el creador del Centro de Estudios Históricos, luego presidente de la institución y finalmente profesor emérito. ¿Qué nos deja de legado Silvio Zavala? Trabajo, trabajo y trabajo. Él fue el primer historiador científico, profesional en México. Antes de él, los historiadores, por buenos que fueran, grandes escritores, desde un Lucas Alamán, un Rivapalacio, un Justo Sierra, todos ellos dominados, a pesar de que eran grandes escritores y que tenían enorme perspectiva histórica, dominados por las pasiones políticas y por las obsesiones religiosas. El primer historiador profesional se llama Silvio Zavala. Además, tres cosas nos dejó. Uno, la seriedad ante la documentación, las fuentes, la madurez en la interpretación. Y un tercer legado de Silvio Zavala, nunca perder tiempo en temas frívolos. Este país necesita que se atiendan los temas fundamentales, los realmente esenciales, no los temas frívolos. Ese es el legado que nos dejó Silvio Zavala al Colegio de México, y entonces, si me acompañan con un minuto de silencio, la institución estará muy agradecida con ustedes. Gracias. Silvio Zavala no nos hubiera permitido perder tiempo, nunca lo permitió, así que voy a entrar de lleno dando la bienvenida al senador Miguel Barbosa. Senador, muchísimo gusto tenerlo aquí. Inmediatamente presento al senador Zoé Robledo, prueba de la continuidad y de las instituciones educativas de México,
el senador, no hace muchos años, fue mi alumno y le tengo un gran cariño. Senador, usted presenta al profesor Piketty. Adelante, profesor. Adelante, senador. Gracias. Donde usted quiera, senador. Gracias. No, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Javier García Diego. Le agradezco el comentario y que no haya dicho cuánto me saqué en su clase. Gracias, por supuesto, al senador presidente Miguel Barbosa Huerta por su compañía en esta tarde aquí. Por supuesto, a nuestro invitado, al doctor Thomas Piketty, cuya voz se ha estado escuchando en el país y hoy se escucha aquí en el Colegio de México con senadores y con la idea de que se sigue escuchando. Por supuesto que al maestro Salomón Chertorivsky Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico del Distrito Federal, que nos hará algunos comentarios, al doctor Jaime Sampere Campello, del académico investigador también de esta institución, al doctor David Catalá, profesor investigador del Colmex, a todos, a don Porfirio Muñoz Ledo, por supuesto, al senador Manuel Bartlett, que desde que salió la primera edición fue de los primeros que la tuvo presente en la primera edición en francés de El Capital, y por supuesto a los estudiantes del Colmex que están hoy aquí, también a los del ITAM, de la UAM, de la UNAM, de la Ibero, del CIDE, a todos quienes están en el salón contiguo y a quienes nos ven por el canal del Congreso en este momento en una transmisión en vivo. Quiero ser muy breve y quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta me parece que no es única porque es muy general. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Dónde? ¿Cómo llegamos hasta aquí al momento económico que vive el mundo? ¿Cómo llegamos hasta aquí al momento político tan grave que atraviesa nuestro país? Y es más, ¿cómo llegamos hasta aquí al Colmex si esta era una conferencia que se iba a dar inicialmente en el Senado de la República? Y todas las respuestas, todas, me parece que están en una sola palabra: desigualdad. La desigualdad sin duda del mundo en la concentración de la riqueza, que es justamente de lo que nos va a hablar hoy el doctor Piketty, la voz más potente en el mundo sobre este tema. En México, la desigualdad en el ingreso, tema del que seguramente el maestro Chertorivsky hará algunos comentarios, y en la calle, desigualdades totales. Y por desigualdades totales me refiero, por supuesto, a la desigualdad en la concentración de la riqueza en nuestro país, pero por supuesto también me refiero a la desigualdad en la distribución del ingreso, pero también desigualdades en el acceso a la justicia, desigualdad en el acceso y la calidad de los servicios, desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos, desigualdades totales que hoy adquieren el rostro de 3,000 jinetes a caballo que en este momento están afuera del Senado y es una de las razones por las que no podemos estar ahí. Desigualdades totales como la de un joven que el día de ayer tomó la decisión de prenderse fuego afuera del Congreso del Estado de Chiapas, de mi estado. Desigualdades totales como la de los padres y madres de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa que reclaman vivos a sus hijos. En todos los casos, en todos, hay un reclamo cuya causa y cuyo origen está en algún mecanismo arraigado que preserva la desigualdad. Doctor Piketty, yo coincido con usted que la desigualdad en México está subestimada, que sin información clara de los ingresos de la población más rica es muy difícil estimar qué tanta diferencia hay entre los distintos sectores de personas en nuestro país. Coincido con usted que ha mencionado que en nuestro país, pues probablemente la desigualdad sea todavía mayor que la que sabemos al día de hoy. Pero también estamos subestimando a la desigualdad como la enfermedad social de nuestro tiempo
y le estamos subestimando en el riesgo que implica para la democracia. La desigualdad económica produce desigualdad política. Como refiere Antón Costas, la desigualdad del ingreso y la riqueza descapitaliza políticamente a los pobres, hace que sus votos pierdan influencia. Si medimos la igualdad política en términos de capacidad de acceso al poder, vemos que los políticos son más sensibles a los intereses de los ricos que a los intereses de los pobres. A todo esto habría que sumar el desencanto de los ciudadanos con los procesos democráticos, el desprestigio de los partidos políticos que han llevado a nuestro sistema a la crisis de legitimidad que vive en estos momentos. Y es que, en teoría, pues la democracia debería de brindar la posibilidad real de que los ciudadanos elijan libremente su proyecto de vida. Sin embargo, la paradoja está en que si bien los fines pueden ser ilimitados, los medios para satisfacer estas aspiraciones obviamente siguen siendo escasos. La realidad es que no todos están en igualdad de condiciones para alcanzar sus legítimas aspiraciones. En México, las condiciones de origen determinan el desarrollo político y social del individuo. Lo que en teoría se establece, todos somos iguales en la capacidad de ser libres a nuestra manera, en la práctica resulta una cosa totalmente diferente. Las expectativas desfasadas llevan a la población a arraigar sentimientos de frustración. Esta frustración de no verse reconciliada con proyectos alternativos para la satisfacción de metas e ideales mina la lealtad hacia las instituciones democráticas, debilita la influencia de los votos de los que tienen pocos recursos económicos y reduce la igualdad política. La desigualdad, pues, tiene la fuerza suficiente para asesinar a la democracia. La buena noticia y la razón por la cual para mí era tan importante escuchar la voz de Piketty en el Senado es su gran hallazgo. El gran hallazgo desde mi punto de vista de su investigación, y este es que la desigualdad es un fenómeno político y que por tanto puede ser resuelta por medios políticos. Y además, la historia nos enseña que en los momentos, como lo dijo Porfirio Muñoz Ledo hace algunos días, en que la política puede encabezar y puede generar la dinámica creativa de transformación, es justamente en las crisis y es justamente en momentos de colapso como el que quizá estemos viviendo el día de hoy. Por eso, doctor Piketty, hoy escucharemos su voz, pero déjeme decirle que sus ideas, la izquierda mexicana las hizo suyas en el pasado debate del destino del petróleo de nuestro país. Gracias por acompañarnos hoy y gracias por acompañarnos desde entonces. Para concluir, permítame reconocerle un aspecto de su obra, reconocerle lo refrescante y lo innovador de explicar un modelo económico a través de autores como Balzac o Jane Austen. Permítame intentar hacer lo propio sobre este 2014 mexicano, pero a través de Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de las reformas estructurales y de Ayotzinapa. Era la época del hombre más rico del mundo y de los 74 millones de pobres. Era la edad de mover a México y la edad del ya me cansé. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la portada del Time y su Saving México y el invierno de las 8 columnas de Le Monde y sus revueltas contra el Estado mafia mexicano. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos derecho al cielo y nos extraviamos por el camino opuesto. Gracias. Me solidarizo totalmente con las palabras del senador Zoé Robledo. Si en algún sector hay injusticia en México es en el educativo. Ustedes pueden ver las condiciones, las instalaciones del Colegio de México y pensar, imaginarse las de la Normal Rural Burgos de Ayotzinapa. Eso provocó que la sensibilidad y la solidaridad de la comunidad, de nuestros alumnos y nuestros colegas profesores haya sido tan sincera. Estoy orgulloso de la respuesta de esta comunidad. Doy la palabra
pues a una de las voces más autorizadas en este momento en el mundo. Profesor Piketty, bienvenido al Colegio de México, una institución que se honra en tenerlo. Ha tenido aquí muy buenos economistas el Colegio de México, han pasado muy buenos economistas, pero no creo que ninguno como usted. Adelante. Thank you for this invitation. I am very honored to talk today, under this joint invitation of the Mexican Senate and Colegio de Mexico. And I understand today is a special day for Mexico. This is the 100th anniversary of important revolutionary events. I understand also that the issue of inequality and violence has a particular meaning in Mexico today, and so what I'm going to be talking about, this is just a book, but I think books and ideas are important if we also want to design better policies to deal with inequality. And so I'm very very glad and very moved to be there today to talk to you about this work. So let me say right away that the title of this book is Capital in the 21st Century, but to tell you the truth, it's more a book about history, so about the 20th and the 19th centuries and about the future. And let me make very clear that in this book I try to study the global dynamics of income and wealth inequality in over 20 countries, starting sometime in the 18th century. I also try in the last part of the book to draw some conclusion about the future, but you can disagree with some of my conclusion about the future and still, whatever your political persuasion, find some interest in the historical narrative that's proposed in part 1, 2, and 3 of the book. So in this presentation, I'm going to present a number of results from the book. If you want to know more about the content, you can have a look at this website where you will find all the statistical data, all the graphs and tables. I'm sorry I cannot put the book online. My publisher, Fondor, will disagree, but at least you can get all the statistical material and you will have a good sense of what I am up to. So let me start right away by saying that there are really two parts of data, one on income and one on wealth, which I am trying to put together in this study. So let me start right away with the data on income, which comes for the most part from this World Top Income database. So the countries in red, where they are not really red, but they are somber, are in the database, and the countries in blue, or in clear blue like Brazil, are about to enter the database. And I'm sorry that Mexico is not in blue, but I very much hope that Mexico will soon be in blue if we manage to access better historical fiscal data for Mexico. So, I apologize that Mexico was not included in the book, but it's not entirely my fault. It's because of, Mexico is a country which has had an income tax for a very long time, 1925, I guess, 1924, so almost a century. The income tax was created even 10 years before Fondo de Cultura, so this is a very old institution. But this is a country with an income tax, but with no income tax statistics. So that's this, which creates a problem to study income inequality, because the most ancient data source that we have to study income inequality in all of the countries in red is actually the income tax. So it's important to understand that taxation is always more than taxation. It is also a way to produce information in a society, to produce legal categories, statistical categories. So the modern income tax was created in 1913 in the United States, in 1914 in France. In some countries like Japan and Germany, it was created a bit earlier, 1880, 1890, which allows us to go back through time a bit earlier. When we look at wealth, we can go back even earlier in the 19th century or even 18th century, because property tax and tax on inheritance are even older than the income tax. In France, the inheritance tax was created by the French Revolution, so we can go back to the 18th century. But for the income tax, usually it starts between 1900 and 1920, and this is when we start. So let me give you, let me show you an example of what we find in this database. I'm not going to show you every country, but this is an important example for the United States. So this is
a very simple indicator of income inequality, namely the share of total income going to the top 10%. So you can see this goes from about 1/2 to about 1/3, which are the typical orders of magnitude for income inequality. In Mexico or Latin America, it is probably closer to 1/2 or 45%, and I will show you an example on Brazil later. So in the US, you have this big decline in income inequality in the first half of the 20th century, then a stabilization in the 50s, 60s, 70s, and then a big increase between 1980 and 2010. So the first economist to produce this kind of statistical series was Simon Kuznets in the 1950s. So Simon Kuznets, as you probably know, was the first economist to produce national accounts for the United States, GDP, national income estimate, and then his next task was to use the income tax data for the US from 1913 to 1948 to compute the evolution of the share of national income going to the top 10%. And so we did the same computation as Kuznets with Emmanuel Saez, and we agree with Kuznets. He didn't have Excel, but he did the computation right, and we also find this big decline in inequality. Now the difference is that we have another half century of data, and we have over 20 countries instead of one. So this gives a different perspective, because in the 50s, 60s, 70s, there was this very optimistic view of the Kuznets curve, according to which you have a natural decline in income inequality in advanced stages of development. Now, to tell you the truth, Kuznets himself was not too convinced that this was a natural decline. And you can see at the graph, the decline in inequality had a lot to do with World War II, the Great Depression, and there was nothing natural. Well, there's never anything natural in economics. It all depends on the institution and the rules that we choose for ourselves. But in this case, it was particularly unnatural, and it has a lot to do with the shocks due to the war. And now that you have this big increase in the recent decade, it's difficult to believe anymore in universal law about reduction of inequality in advanced stages of development. I do not believe in opposite universal laws either. I do not believe that inequality has to increase forever. Ultimately, I think there are forces, very powerful forces going in both directions, and which one will prevail really depends on the institutions and the policies that we choose. So I do not believe in economic deterministic law. I think the institution and the policies that we choose are more important. So in the case of the US, what are the explanations for the big rise in inequality? Probably it has a lot to do first with the inequality in access to education. Why is it that income inequality has increased so much in the US, much more than in other advanced countries like Japan or Germany or Sweden? You have globalization everywhere. So you cannot just say that's globalization, that's because the Chinese have entered the world labor market, because you also have this in other advanced countries. So you need some extra explanation. One obvious extra explanation could be that the inequality in access to skills and education is particularly large in the US. So you have very good top universities, as we all know, but the bottom half of the population, doesn't go to Harvard, and the high school and the community college they go to, their quality did not improve too much over the past 30 years. In fact, the fraction of the population in the bottom 50% of parental income going to college did not increase at all over the past 30 years, whereas the top segments of the population are going to better and better schools and universities, and probably this explains part of this increase in inequality. And indeed, an important conclusion in my book is that the diffusion of skills and knowledge and education is probably the most important way to reduce inequality, but this requires very inclusive educational institutions. So probably that's part of the lack of inclusive educational institution could be part of the reason for this increase. You can see also that another important part of the explanation has to do with the very top managerial incomes. You can see on this graph that you have a lot of fluctuation due to capital gains. So a big part of this increase in the top 10% share is in fact due to the top 1% and to very top managerial incomes, including a lot of stock options. So during the stock market crisis, this goes down, but after the crash, this keeps going up. Now that's
difficult to explain just with education, because you know, it's not that the top 1% or top 0.1% have a lot more education than the next 2 or 3%. You know, so investing more in education is probably a good policy, but probably that's not going to solve the inequality between the very, very top and just below. So this probably, you know, according to some research we've done with Emmanuel Saez, Stephanie Stancheva, this probably has more to do with the failure of the corporate governance system to keep top managerial compensation under control. And I will argue at the end that probably the big decline in income tax progressivity over this period in the US, with the big decline in top tax rate under Reagan, increased the incentives for top managers to put a lot of effort at trying to vote for themselves a high compensation package, and sometimes this has little to do with their productivity or performance. At least we couldn't find the performance impact in the data. Now, this is discussed in a more detailed manner in the book, but now I'm going to move to another evolution that is more related to wealth accumulation and wealth distribution than income inequality. So I'm going to show you another graph which looks a lot like this one, with a U shape, first going down and then going up. But in fact, it's a very different economic and social process that is going on. This one is particularly strong in the US and much less strong in Europe and Japan. The other one is much stronger in Europe and Japan and less strong in the US. So the second one is the evolution of the capital to income ratio. So what is this? So capital in my book is used, capital and wealth are used as synonymous, and I include in capital and wealth all assets that can be owned by private individuals or sometimes by the government. This includes real estate assets, business assets, financial assets, minus all financial liabilities. Okay? So in the book, of course, I look separately at the history of all of these assets because they involve different processes, but sometimes it is useful to make the big addition and to see what's the total value of private wealth in a country. Now you can see that in the 19th century and until World War I, there was a lot of private wealth relative to national income. Then you have a big decline during World War I, the Great Depression, World War II, and then you have a gradual increase in the post-war period, and today we are close, or at least going back in the direction of the previous equilibrium. So, you know, the first thing to notice is that, you know, you have very large variation over time. So sometimes in economic textbook, we pretend that the capital output ratio is a constant, but, you know, you should be careful with the economic textbook because, you know, sometimes in economics, when we don't know much about something, we just assume it's a constant, which, you know, of course, if you have only one data point, everything is a constant. But when you have more historical series, you can see it's not a constant. In fact, there's no reason why it should be a constant. You know, you take the most standard model of economic growth with capital-labor substitution. Any ratio of capital to output can be an equilibrium. It all depends on how much you save and invest and how fast you grow in terms of population and productivity. And it's really the ratio between the two that determines your equilibrium ratio of capital to income. So the big decline, of course, is due to very violent shocks, you know, capital destruction due to the war, very limited private investment between 1910 and 1950. Most of the private saving was used to pay for the war, which was itself used to destroy the rest of the capital stock. So, you know, this is a very sad story, but this is the story of Europe and part of the world during this time period. And then it takes a very long time to recover because capital accumulation takes time. You know, the simple equation to have in mind is that if you save 10% per year, and if you want to accumulate 5 years of national income in capital, it takes 50 years. Okay? So I think simple equation like this can be useful. You know, sometimes economists use very complicated mathematics which are not so useful, but I think simple equation like this help to understand why capital accumulation span over many decades, many generations, and why an historical perspective is important to understand the future. Let me also stress that this rise of the capital income ratio is certainly not bad in itself. You know, we should not be nostalgic of 1950 where everything had been destroyed. This could happen, you know, even with a perfectly egalitarian society
where everybody has an equal share in the capital stock. So the problem is not to have more capital relative to income, the problem is the inequality in capital ownership. Now, in practice, the inequality in wealth, in capital ownership, is a lot bigger than the inequality of income. So for income, it is between 1/3 and 1/2 for the top 10%. For wealth, it is between 1/2 and 90% for the top 10%. So there's always a lot more inequality in wealth, in capital ownership than in income. And this is why when you have an increase in the capital to income ratio, this tends to increase total inequality in society. In particular, we see in all of these countries a gradual return of the importance of inherited wealth, so which means in very concrete terms that the young generation who want to buy an apartment in Paris or London or New York, if they only have their labor income with no family wealth, this has to be a very good labor income. So for the young generation, inherited wealth is much more important than for the post-war cohort where there was very little to inherit. So let me describe what I'm going to say in the rest of this presentation, and I'm not going to talk too much about the third point. I'm going to focus on the first 2 points. So the first point is, I have already started to talk about, this is about the return of what I call a patrimonial or wealth-based society. So wealth-to-income ratios seem to be returning to very high levels, particularly in Europe and Japan, particularly in these two areas because population growth in Europe and Japan is very small, close to zero or even sometimes negative, and that's a big difference with the US. And the intuition is that in a slow growth country, with slow growth society with population stagnation, wealth accumulated in the past naturally can become very important. And in the very long run, this can become relevant for the entire world, to the extent that we have population stagnation and possibly a decline in productivity growth as well as emerging countries catch up with rich countries. Now, my second point will be about the future of wealth inequality. So, as I said, the increase of wealth-to-income ratio is not necessarily bad in itself. What matters is the inequality in capital ownership. And I will argue that an important determinant in the long run is the gap between the net of tax rate of return to capital R and the growth rate G. And this to the extent that this gap between R and G will increase and will be higher, at least in the 21st century, than what it was in the 20th century, this can lead to a long-run increase in wealth inequality. Now, there are many other forces that can go in the other direction. In particular, different institution policy can allow to spread the wealth, so this is certainly not the only possible evolution. So before I talk more about these two issues, let me say a few words about how we can compare Mexico to this evolution. And the short answer is that I'm not really able to compare Mexico because I don't have the data that I will need to make the comparison. Top income shares, well, income inequality is known to be high in Mexico and across Latin America, but as was said before in the presentation, it is probably underestimated because household survey, which are almost the only source that is used to study inequality in Mexico and in most Latin American countries, is based on self-reported information, and typically top income and even more so top wealth groups underestimate what they report. And so, there's really very little access to fiscal data in Mexico, and recent data on Brazil, which I'm going to show you in a minute, suggests that this can make a big difference for the level of inequality. I think for the study of wealth-to-income ratio, it will be also very interesting to have more data for Mexico and, of course, for wealth inequality as well. So, the brief conclusion is that, like other countries, but probably even more than in other countries, Mexico will need more transparency about income and wealth. I think, publishing data from the progressive income tax will be a powerful way to produce information about how the different social groups are benefiting from growth. I think, it's not only to allow academics like me to write books. I think it's also important for society in general. In particular, I think this can be a powerful way to fight corruption. I think publishing at the local level the evolution of the number of taxpayers making 100,000 pesos, 500,000, 1 million, 5 million, 10 million. You don't need to publish the name, but just publish the number of taxpayers for each income bracket at the local level, year after year.
You know, this will be a powerful way, first, to better measure the evolution of income distribution, and then also to maybe in some cases we would realize that the income tax system is not being applied as well as it should. So this will be a way to allow, you know, citizens and the population to put pressure on the government to move toward a more transparent tax system and to build more trust in the government ultimately. It's very difficult to build trust in government if, you know, people don't know, you know, there is a progressive income tax, but nobody knows how many people are paying what for the income tax each year. So it's important to tell the population, you know, this is what you are paying in the income group, this is what other income groups are paying, this is how this is changing over time. I think this is very important for incomes. This is probably even more important for wealth. And so that's why, you know, progressive tax on property and inherited wealth are also very important. Now, the problem is that one problem is that in Mexico there's no tax on inherited wealth at all. So of course there is no data, and so you know, people read magazines to learn about Carlos Slim and how well he's doing, you know, which is very interesting. But you know, I think it will be better to have more systematic data on wealth. And in particular, a tax on inheritance will be a way to produce information about, you know, the number of taxpayers in the different wealth brackets in Mexico. Let me just show you some recent estimates for Brazil showing why this is important. So at the bottom, you have inequality in Brazil according to the official statistic based on household survey, self-reported information. And at the top, you have recent estimates based on fiscal data. And this is fiscal data that was made available in Brazil after the publication of my book. And there is some recent study using Mexican data, and some of the authors are right there, Campos and other Mexican economists, suggesting that, you know, we could find the same kind of results for Mexico. But, you know, this is still preliminary. We need to have more data. So for Brazil, we couldn't have the data before 2006. So, you know, this is a short period, but still it's interesting to see that Brazil moves from less inequalities than the US to more inequalities than the US when you move from household survey to fiscal data. And you can see, you know, it's even more spectacular when you look at the top 10% income share, where you can see that, again, Brazil becomes more unequal when you move from survey to fiscal data, and also the evolution is different. So according to the official survey data, inequality was going down in Brazil, but when you move to fiscal data, inequality is going up, and the share going to the top 10% is going up. So, you know, this is still preliminary. We would like to have the previous years. We would like to have more data for Mexico, but I think that's enough, you know, to conclude that it's important to have better access to fiscal data, because this can change the picture quite a lot. So now, if we look at the more long-run evolution in Brazil, well, we cannot really conclude, because we have the survey data saying that there's a continuous, almost continuous decline in inequality, but then the fiscal data that we have for the recent period shows an increase. And we don't have the fiscal data before 2006. So, you know, we are waiting for the data, and we'll see when we have the data. But, you know, I think it will be, you know, I very much hope that we'll be able to put online Brazil and Mexico and other Latin American countries in the World Top Income database in the, you know, coming months or years, or, you know, I don't know, so that we can have this discussion. So let me return to my presentation, and let me accelerate a little bit. So, you know, I want to say a bit more about the rise of wealth to income ratio. So I have shown you the very long run picture. Now I am going to zoom on the recent period from 1970 to 2010, and I am going to show you more countries, and I'm going to show you annual series instead of decennial averages. So when you make decennial averages, everything seems very smooth, and you have the sort of very clear long-run pattern. When you look at short-run evolution, the history of capital is always pretty chaotic, because real estate price, stock market prices are moving all the time. Sometimes this creates a financial crisis. And when you have a higher wealth-to-income ratio, this crisis can be even more devastating. Okay? So let's look at the annual evolution for the 1970 to 2010 period. So this is the same capital-to-income ratio, but for more countries and for annual series. So you can see the Japanese real estate bubble and stock market bubble between 1985 and 1990. You know, you cannot get rich so fast just by saving.
even with a Japanese saving rate, you cannot increase your wealth by 2 years of national income in just 4 years. This would require a saving rate of 50% per year, which even the Japanese don't save so much. So this is because of a stock market and real estate bubble. And generally speaking, the increase in real estate price play an important role in this evolution. Okay? And that's probably related to the first part of the explanation I already described, which is that when you have slow growth, and in particular slow population growth, and you keep saving, you tend to accumulate a higher ratio of wealth to income. Now, if you have to put your money somewhere, so you could just invest it on the other side of the planet, but maybe you prefer to put some of it in real estate in Paris or Madrid or New York, and this tends to feed the real estate bubble. So the two explanations are very much related. Another explanation for the rise in private wealth to income ratio is the decline of public wealth and the transfer from public to private property. And this can be relevant for Mexico as well. So let me show you the evolution. So this is the evolution of private wealth. This is the evolution of public wealth. So you can see that Italy, at the end of the period, is at the top of the class for private wealth and at the bottom of the class for public wealth. And of course, this is related. So what does it mean that Italy, Italy has a negative public capital at the end of the period? It's almost minus 100% of national income. So what does this mean? This means that there's more public debt than public assets. So this means that even if the Italian government was to sell all the public assets, all the public schools, all the public hospitals, all the public universities, all the assets, this would not be enough to repay the public debt. So I am not saying that they should do that. Most of us would be shocked that we have to pay rent to the owners of the schools to which we send our children. But at the same time, it's important to be aware that in a way, this is already what we are doing. Because when you pay interest payment on a public debt that is bigger than the public asset, in effect, you are paying more than what you would pay if you were to pay the rent to the public buildings. And so in the case of Italy, they are putting 6% of GDP in interest payment for their public debt each year. And the total budget for their public university is less than 1% of GDP. And I am not so sure this is a good way to prepare the future. And I think, this can be relevant for many countries that have more and more public debt and less public assets. So in Italy, it's negative. In the US or Germany or France, its public capital is very close to zero. According to the official balance sheet, which I am using in this graph, the value of public assets is around 100–120% of GDP in all of these countries, and the value of public debt is 80–90% of GDP. So the difference between the two is slightly positive, maybe 20–30%. But this is much smaller than what it used to be. So over this time period, you have a decline of public wealth through privatization of public assets, through increase in public debt, and this contributes to explain the increase in private wealth. So in Italy, the Italian households, of course, have bought some of the public debt issued by their own government, directly or indirectly through their financial institutions. They have bought some of the public assets that were privatized. And, there are countries in the world where the transfer from public to private wealth, of course, have been even more important. If you were to look at Russia, I don't have the data for the Soviet Union and post-Soviet Russia, but I can already tell you that you would have, the share of public capital going from 100 to 0, and the share of private going to 0 to 100, and to a large extent, this was a pure transfer of property rights. So, it's not the Russian oligarchs did not become rich by saving. They just became the owners of, vast natural resources of their country at a very low price. And so this was a transfer from public to private hands. Now, in these countries, you have a process that is less dramatic, less extreme, but which looks a little bit like that. And certainly in Mexico, this has happened also. And in some cases, this can contribute to explain the rise of large fortunes, in Europe, certainly.
I have even heard that this was important in Mexico, but I don't want to take a stand on this controversial issue. I'm just saying that having more systematic data on the evolution of private-public wealth is important to study the evolution also of wealth inequality. So let me conclude by saying a few words about the evolution of wealth inequality in itself. So this is data from the Forbes ranking of global billionaire. So you know about this in Mexico because one person at the very top of the list, Carlos Slim, is from Mexico. Now, let me say right away that this kind of data published by Forbes magazine is not particularly reliable. And, and it's a bit sad in a way that we have to use magazine to learn about wealth. In the book, I try to use fiscal data, national accounts, but sometimes I also use magazine data because, we have to do with what we have. And if we had more transparency about wealth, we could use publicly available information, but we have to do with what we have. And what this data indicate is that if you take the fixed fraction at the top of the world distribution and you look at how the average wealth has changed over time, you can see that top wealth holders have been rising 3 to 4 times faster than average wealth in the world and average income in the world. So it's important to have in mind that there is no, such a process cannot continue forever. Sometimes people say, well, okay, this is because you have a lot of new entrepreneurs, and it is true that there is a lot of mobility in the distribution. These are not the same people in 1987 and 2013. So the top of the list, according to Forbes, in 1987, which is when they started to publish their global ranking of millionaires, at that time, the top of the list was made of Japanese billionaires, which everybody has forgotten their name. And in 2013, you have people from Mexico, you have people from the US, from Brazil, from China, so there is a lot of mobility. But the fact that there is mobility does not explain why the average wealth of this group should rise 3 or 4 times faster than average wealth in the world. Because in principle, when you have mobility, you have some people who go down, some people who go up, but these two effects should more or less compensate each other. So if we were in an equilibrium of the world distribution of wealth, the average growth rate for the average wealth in this top group should be approximately the same as the average growth rate for the overall world. So this cannot continue forever. If this continues for 3 or 4 or 5 decades, the share of wealth going to billionaires will converge toward 100%, which I think everybody would agree is a bit too much, whatever your political persuasion. So this has to stop somewhere. I'm not saying this will go to 100%, this will probably stop before that, but the fact that we don't know how far it will go is in itself a problem. Okay? And so part of the explanation, I think, is that this is a period of time with a lot of privatization, so a lot of new wealth was made out of privatization, and sometimes it has little to do with entrepreneurship. Part of this also, I think, is due to the fact that with financial deregulation, you have very high inequality in financial returns. So when I say R bigger than G, it's important to understand that the rate of return R is not the same for everybody. And with financial deregulation, probably large portfolios are able to access rate of return that are a lot higher than average wealth. So just to give you a clear example of this, these are the return on the capital endowments of US universities. So I'm not showing you this at Colegio de Mexico to make you sad and to make you depressed. And, my book is an optimistic book, I should say. It's not a book, an apocalyptic book, but it's important to be aware of that. So this is the average return on capital endowments of US universities. So, the reason I'm showing this is that because we have good data, because these people, well, these universities, at least they publish financial statements, so I know what they do with their money, and I know why they get the return, whereas for the Forbes people, we don't know. Well, the data is not very reliable. So what we can see is that first, they are all doing very well. The average rate of return over this period is 8.2%.
This is after deduction of inflation, after deduction of all administrative fees. So, of course, they are not investing their money in US Treasury bonds. You know, there are some people in the world who put their money in US Treasury bonds. I don't know why, but clearly US universities have not done that for a very long time. So what they have is they have complex financial derivatives, commodity derivatives, private equity, and you can see that the bigger your endowment, the bigger the return. So if you take Harvard, right now they are spending only 0.3% each year of their endowment in administrative cost, but because they have an endowment of $30 to $40 billion, 0.3% is already $100 million. So if you can spend $100 million each year to pay wealth managers, if these people are able to get you returns of 10 rather than 8 or 6, it is worth it. Now, if you have an endowment of 100 million, which is already a lot, you cannot spend 100 million each year in wealth managers. And, if you have 100,000 pesos, you can ask for the advice of your brother-in-law or something, but, you're not going to get that kind of return. So this potentially is a very powerful force for rising inequality. It's interesting also to compare this financial return to the amount of money that's given through private philanthropy to US universities. It's interesting because we live at a time where, sometimes people are incredibly optimistic about private philanthropy. They feel that billionaires now are so generous and, we just need to wait for them to give some of their money to good education and health, and we don't need taxation anymore. This is backward, and So we have the data, and what the data tells us, for example, in a university like Harvard, is that the average gift to Harvard University endowment over this same period was of the order of 0.5% of their endowment each year. So as compared to the financial return of 10%, this is completely negligible. This just does not matter. Well, sometimes this allows you to get your children admitted into Harvard, so this can be useful, but if you want to understand why the capital endowment of Harvard has gone from $2-3 million in 1990 to 30-40 today, it's all a matter of financial return. It's not at all a matter of private philanthropy. So, I have no problem with private philanthropy. I have contributed to the creation of the Paris School of Economics, which is a private foundation which attracts private philanthropy. I think private philanthropy can be useful if it comes on the top of taxation, not instead of taxation. So let me conclude by saying that, what are the policy solutions to this? Well, there are many ways to redistribute wealth. Probably the most civilized and transparent way is progressive taxation of income and wealth. Now, is this going to happen? I think it's possible to introduce, even in a country like Mexico, a progressive tax on private wealth, starting with very low tax rate, and then this will be a way to produce information about how the different wealth groups are doing, and then we can adapt the tax rate to whatever is happening. So, if the top of the list in Mexico, well, this is for the world, so I don't know for Mexico, but if the top of the list for Mexico was rising at 6-7% per year, with an average rising at 1 or 2, then I think, you could have a wealth tax rate quite high on this top wealth group. Now, if instead the top was rising only at 1 or 2%, like the average, then I will be very happy to conclude that we don't need very progressive taxation of wealth. So, this is why we need information in order to adapt our policies to whatever we observe. So, is this going to happen? Well, the history of taxation is full of surprise. So, if you look at this short history of the top income tax rate in 4 countries, the US, the UK, Germany, France. So these are the top income tax rate are the tax rate applying to the highest incomes. Okay? So typically this top tax rate would apply to less than 1% of the population and sometimes less than 0.1% of the population. So in particular in the US, when you had top tax rate of 70, 80, 90%, and between 1930 and 1980, you have on average 82% top tax rate in the US. This was applying to income above roughly $1 million in annual income. And apparently, this did not destroy American capitalism.
And probably because paying top managers $10 million instead of one is not so useful. You know, you need to pay managers well, but above a certain point, you know, it's not clear whether you're getting any extra performance out of that. And, you know, productivity growth since the 1980s and the big decline in top tax rate following Reagan, you know, productivity growth has not been higher than what it was. If anything, productivity growth was higher in the 50s, 60s, 70s. So it's, and when you look at firm level, company level data, it's very difficult to find evidence for better performance of managers who are paid 10 million instead of one. So, you know, this is an history that's full of surprise. If you look at the evolution of the progressivity of tax on wealth and inherited wealth, you also have this very spectacular variation. You know, this is the same graph, but for top inheritance tax rate. So this is the top tax rate applying to the largest inheritance. So again, this is not for everybody in the population. This is only for people who live, you know, millions or billions of dollars or euros in inheritance. So you can see again that the US and the UK are the countries that have used progressive taxation even more than France and Germany and other continental European countries, probably because in France and Germany, the capital destruction due to the war did a lot of the redistribution themselves. And that's probably why, you know, in Germany, you have very high tax rate in 1946, 1948, and this is the same for the income tax. You can see Germany 90% in 1946, 1948, but this is the time when Germany was ruled by America. This is the Allied Control Council that was setting the tax policy of Germany. And when Germany takes its sovereignty back in 1950, they reduced the tax rate to much lower level, you know, around 50% for top tax rate, because they don't want to keep these crazy American levels of 90% top tax rate. And it is the same in Japan. You know, the only time where you have 90% tax rate in Japan is 1946 to 1948, when the Americans were setting the tax policy of Japan. So what's interesting in this story is that, of course, the Americans were not doing this to punish the Germans or the Japanese, because they were doing the same at home. So this was not at all a punishment. This is, in their view of the time, this was part of the civilization package. You know, you bring democratic institutions to these countries, or at least this is what the Americans thought they were doing, and you bring at the same time fiscal institutions that prevent democracy from becoming a plutocracy with extreme concentration of income and wealth at the top. So I know that this can seem very exotic to you viewed from today, but you know, what this shows is that the history is full of surprise. What this shows also is that you know, there are different ways to organize capitalism. You know, you can have a private market economy with a lot of entrepreneurship and still have, you know, quite large tax rates. So in particular on inheritance, you know, extreme inequality, extreme perpetuation of inequality over time and across generation is not useful for growth. And so, you know, in Germany or Britain, you know, the tax rate on large inheritance is 30 to 40% now. You know, these are not particularly left-wing countries. You know, Cameron or Merkel are not particularly left-wing, and they have a tax rate of 40 or 30% or large inheritance, and nobody is thinking of going to 0% like Mexico. So, you know, I think it's possible without waiting for a perfect global government or perfect international cooperation to move toward a more progressive tax system in Mexico. You know, you have very high tax rate on consumption, on your electricity bill, but then if you receive millions or dozens of millions in family wealth from your family, you pay 0%, which is a very small tax rate, you know, if you compare to this historical experience. And so, you know, I don't know what Mexico will do with its tax system in the future, but I'm sure it will be, you know, a complicated history, and I am fully convinced that looking at the experience of other countries, you know, I apologize that Mexico is not more present in my book, but I think looking at the experience of other countries can be useful in a country like Mexico. So let me stop there, and thanks a lot for your attention. Retomo las palabras finales del profesor Piketty. Estoy seguro que el libro será muy útil para nuestro país.
Doy la palabra ahora al primer comentarista. Tenemos dos comentarios. El primero es de Jaime Sempere, profesor investigador del Colegio de México, de los Estudios Económicos. Jaime, por favor. Creo que voy a hablar desde ahí. Para seguir el ejemplo de mis anteriores. Bueno, ahí me dijeron que hablara en inglés, entonces la conferencia la voy a dar en inglés, ¿no? Me comentaron desde un principio, ¿no? Creo que sí, ¿no? El fondo, como yo puedo darlo en cualquier idioma. Entonces, bueno, entonces, francés. Entonces bueno. En catalán, Jaime. Bueno, entonces, bueno, hablaré en español en honor a toda la audiencia claro. Que tenemos, que creo que, y dado que el profesor Piketty tiene una traducción automática. Entonces yo primero quería agradecer a los organizadores del evento, el Senado, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que es una gran idea y ojalá se repita esta colaboración en muchas ocasiones. Después quería darle la enhorabuena al Fondo de Cultura Económica, porque yo creo que no solo por la traducción, sino yo creo que es una muy buena traducción. Yo empecé a leer el libro en inglés y después continué el libro en español, porque me hicieron llegar muy amablemente una copia, y la verdad es que se leía mejor en español que en inglés, a pesar. Entonces yo creo que hicieron muy buen trabajo y que el profesor Piketty está bien representado. Después quería hacer comentarios, simplemente bueno, hacer el comentario al profesor Piketty de que si continúa siendo tan exitoso vendiendo el libro, probablemente dentro de un par de años lo veremos escribir un libro diciendo que por qué no debemos tasar el capital y las grandes fortunas en Francia, porque igual él es una de estas grandes fortunas, ¿no? Después, bueno, yo creo que es un libro que es, digamos, es un gran libro en muchos sentidos, es grande, son 700 páginas, que eso lo hace muy grande, y aparte es grande en el sentido del impacto. Yo creo que es un libro de muchísimo trabajo y de un gran impacto. El libro está escrito generalmente de una forma no técnica, y realmente está muy bien escrito. Es para un lector, sea economista o no sea economista, las referencias a autores de literatura clásica, referencias, toda la historia económica que tiene detrás, todas las anécdotas, lo convierten en un libro muy interesante, no solo para economistas, sino incluso para gente no interesada en desigualdad. Es un libro que puede ser muy interesante. Después a mí lo que me impactó de este libro es esa visión del largo plazo. O sea, yo nunca había tenido una visión tan impactante del largo plazo como la que tuve después de ver el libro, de ver, por ejemplo, lo que Piketty dice muchas veces, ¿no? Vale, una tasa de crecimiento de un 1% hoy, bueno, es que para nosotros nos parece muy poco, pero en realidad a lo largo de la historia es muchísimo. O sea, se van duplicando las economías continuamente, etcétera. Entonces, la visión del largo plazo que te da es muy importante. He dicho, el libro no es técnico, o sea, pero tiene, yo creo que Piketty no se puede olvidar de sus orígenes, a pesar de que en la introducción quiere renegar de ellas y dice, no, pues los economistas, matemáticos, etcétera. Entonces, él finalmente no reniega de sus orígenes y necesita un modelo, pero un modelo para todo un siglo, lo cual es algo muy potente. Entonces, el modelo finalmente se resume en dos ecuaciones de equilibrio. Una es, para mí no es la más importante, es como una contabilidad económica, y después, pero después hay otra muy importante por las consecuencias que tiene, que es lo que él llama la ley fundamental de divergencia. Esta ley lo que implica es que la tasa de retorno al capital es mayor que la tasa de crecimiento, o se lee así. Esto tiene consecuencias muy importantes en el modelo que tiene Piketty en la cabeza, ¿no? Porque lleva más acumulación de capital, lleva más desigualdad, y aparte yo creo que tiene otras consecuencias. En el mundo de las finanzas públicas, por ejemplo, tiene consecuencias muy importantes para el fundamento de un sistema de pensiones
pay as you go, o de los típicos de paguemos como viene el rendimiento, ¿no?, del gobierno, o incluso para la política de deuda pública. En ese sentido, esta relación de equilibrio podría llevar a que este tipo de sistemas de pensiones, a los que estamos todos acostumbrados, sobre todo en Europa, y la deuda pública puede ser insostenible. Entonces, eso, bajo mi punto de vista, es lo que fundamentaría una política del tipo de las que sostiene Piketty, de un impuesto sobre el capital. Bueno, el libro presenta, como hemos visto con la presentación de Tomás Piketty, un análisis muy rico de lo que es la desigualdad económica. Yo estoy de acuerdo con él en que es mejor ver lo que sería la distribución completa del ingreso, o la curva de Lorenz en su forma gráfica, que ver simplemente algún indicador agregado como el indicador Gini de desigualdad. Aunque él se enfoca sobre todo, aunque Piketty se enfoca sobre todo en el análisis de lo que pasa con los centiles o deciles mayores, o sea, el 1% más rico, el 10% más rico de la población, yo pienso que el análisis de desigualdad que hace es muy completo, porque él analiza todas las fuentes de la desigualdad por tipo de ingreso, o sea, y yo creo que esta es la primera vez que lo veo. O sea, y eso es muy importante y muy ilustrativo. Aparte, el trabajo que se presenta es un trabajo de muchísimos años. Yo he leído algunos de los artículos publicados sobre el tema, incluso algunos antes de que apareciera el libro, de Piketty, con varios coautores como Sáez o como Atkinson, y es un trabajo de muchos años, un trabajo que yo creo que es arduo y muy, muy difícil. Un ejercicio que hace, que a mí no me gustó demasiado en el libro, es analizar las tendencias de la desigualdad de ciertos países emergentes, por ejemplo, Argentina. Y no es que no me guste que haga esto, lo que no me gusta es que haga comparaciones entre Argentina, otros países emergentes y Estados Unidos, Reino Unido, etc. ¿Por qué no me gusta que haga comparaciones? Porque, bueno, las tasas de evasión en estos países son enormes. Yo estuve viendo una referencia Sabatini y Jiménez, en 2012, calculan que en Argentina, en 2005, la tasa de evasión del impuesto sobre la renta era del 49,7%, alrededor del 50%. Y la tasa de IVA es el 21,2%, en un impuesto como el IVA, donde es muy difícil evadir. Eso quiere decir, digamos, dado que la evasión fiscal es fundamentalmente regresiva, porque pueden evadir más los más ricos, entonces eso quiere decir que pues, la comparación por lo menos es injusta, o sea, entre países. En estos países la evasión puede ser tan grande que no tenemos idea de qué están ganando ese 1% más rico o el 10% más rico. Continuando con países, hablando de países subdesarrollados, yo creo que, bueno, hay otras cosas, aparte de esta relación de equilibrio de largo plazo entre la tasa de rendimiento del capital y la tasa de crecimiento. Hay cosas que son muy importantes y que habría que tomar en cuenta para determinar la desigualdad en estos países. En particular, me refiero a la calidad de las instituciones. Hay unos autores, especialmente Chong, que calculan o que hacen relaciones entre el índice de Gini y algunos indicadores de la calidad de las instituciones. Por ejemplo, hablamos de el riesgo de expropiación, la corrupción en el gobierno, la tradición de ley y orden, y ellos encuentran relaciones que ellos llaman de causalidad reversa, lo cual quiere decir que, bueno, que tanto la desigualdad genera malas instituciones como las malas instituciones generan desigualdad. O lo que podríamos decir, que incluso países que somos plenamente conscientes de que tenemos un grave problema
de desigualdad, no podemos realizar las reformas necesarias para corregirla porque nuestras instituciones son débiles. Hablando sobre la reforma fiscal que Tomás Piketty propone, bueno, mi primera reacción al ver los datos es, bueno, si nos vemos los gráficos que nos acaba de presentar, pues en Estados Unidos, de hecho, él habla de los países de tradición anglosajona, pues hay una forma de U en las líneas de desigualdad, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, en países de Europa continental, esta forma de U no se da. Y de acuerdo a Tomás Piketty, pues en parte esto se debe a la progresividad, de que los países de Europa continental han mantenido la progresividad. Entonces, yo diría, bueno, ¿por qué irnos a hacer reformas revolucionarias? Que no son revolucionarias porque el impuesto al capital ya existe en varios países, muchos países, ¿no? ¿Por qué irnos a reformas revolucionarias? Simplemente hagamos los impuestos sobre la renta más progresivos en países como Estados Unidos, entonces ya de momento tendremos un corrector a esa trayectoria en la desigualdad. Sobre progresividad, que a mí me gustó mucho el tema, el capítulo que tiene, pues yo recuerdo cuando yo estudiaba en finanzas públicas y cuando yo daba clases de finanzas públicas en esta institución, pues aquí nos decían, bueno, pues lo que decíamos, nosotros no debemos distorsionar de top income, ¿no? de la renta más alta. ¿Para qué? Pues para darles incentivos a que trabajen, a que inviertan, y esto va a generar, ¿verdad? Va a generar más trabajo, va a generar empleos y todos estaremos mejor. Sobre esto, dado que estamos viendo bueno, tanto Piketty como yo somos teóricos, pero bueno, éramos teóricos, ahora quién sabe. Bueno, pues me fui a ver como la evidencia empírica y lo más reciente, hay un artículo de Helser y Bolmert que dice Rising top incomes do not rise the tide. Y eso quiere decir, o sea, que empíricamente, dicen, ellos lo que obtienen es que empíricamente el incremento, países donde el incremento de los ingresos más altos está inversamente correlacionado con el crecimiento económico, lo cual nos diría que quizás más progresividad no va a distorsionar el crecimiento, sino que más bien puede ser al contrario. Luego, para terminar, hablando sobre la tasa global al capital, yo estoy de acuerdo con Piketty con que muchas veces el capital es un mejor indicador de la capacidad de ganar dinero de las personas. Y, por otro lado, si lo pensamos en términos muy como de eficiencia, pues muchas partes de lo que es el capital son están en oferta bastante inelástica, por ejemplo, lo que sería tierras, etcétera. Si hacemos, entonces, grabar estas cosas, en realidad, por lo menos en un corto plazo, no debería ser muy distorsionante. Otro tipo de partes del capital, de la riqueza, que es más bien el capital financiero, pues es móvil internacionalmente. Por eso necesitamos lo que Piketty dice, un acuerdo internacional. Acuerdos internacionales es muy difícil que los obtengamos. Y para acabar, déjenme solo decir que ahora el Reino Unido está planteando lo que llama la Google Tax, que es una forma de poner impuestos a las multinacionales, para que paguen sobre las rentas que devengan en un territorio, y que va a tener una negociación con otros países europeos para ver si se hace algo así. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría empezar a hablar de un tipo de impuesto de este tipo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Toca el turno al segundo y último comentario, el maestro Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. Usted también puede, secretario, hablar en cualquier idioma. Le pedimos, maestro, que le digan su...
Muy buenas noches a todos y a todas, profesor Piketty. Saludo al presidente de este Colegio de México, al doctor García Diego, y saludo a los señores senadores, al presidente del Senado y en especial a Zoé Robledo. Muchas gracias por la invitación. En 1830, el citado en el libro, por lo menos en la versión que yo leí 55 veces, Honorato de Balzac, emprendió, según su propio dicho, la espantosa labor de escribir una serie de novelas y cuentos para construir la historia y la crítica de la sociedad, el análisis de sus males y la discusión de sus principios en su colosal comedia humana. Pregunto, ¿quién iba a decir que 180 años después otro francés vendría a cantarnos nuestras verdades? La historia larga, las pulsiones fundamentales, el destino de la sociedad humana, pero ahora desde el campo lúgubre de la economía. No creo exagerado ni un milímetro por su mirada situada en el larguísimo plazo, por el abundantísimo respaldo de datos y estadísticas, por la diversidad de temas clásicos que aborda con originalidad y frescura, por su alcance mundial, por su rigor lógico y sobre todo porque es sensato, quiero decir, porque se formula un puñado de preguntas absolutamente fundamentales acerca de la sociedad moderna. El Capital en el siglo XXI es una obra que en buena hora ha venido a interpelar las bases de las ciencias sociales en el mundo, no solo de la economía. Creo que esta es una de las cosas que no se ha dicho suficientemente en los últimos meses de revuelta intelectual mundial provocada por el agitador Piketty. Su libro es en realidad una explicación general acerca del funcionamiento de la sociedad moderna, observando su movimiento en los últimos 2 siglos. Hace mucho que no teníamos a un autor y una obra con tamaña ambición. Lo sorprendente es que su proyecto colosal esté escrito con sensatez, sin petulancia y sin ostentaciones. Cada paso es meditado, cada argumento es esgrimido con cautela, cada fenómeno pasado por el escalpelo de la estadística, tomando en cuenta sus múltiples aristas, las fuerzas que lo componen o que lo contrarrestan, para luego ponerlo en la balanza y colocar las tesis consecuentes. De una enorme ambición, pero lógico, sensato y también muy bien escrito. También que en ocasiones no lo leemos, lo oímos. Fíjense ustedes, en el cubicado tomo del Capital en el siglo XXI no aparecen dispersas por aquí o por allá sus referencias literarias para aderezar el texto. Al contrario, la literatura es la sangre que irriga este libro, porque Piketty parece estar convencido de que Balzac y Austen capturan el espanto y los males de la sociedad de una forma que ninguna fórmula matemática puede lograr. Y el espanto fundamental es la desigualdad, esa condición de las sociedades humanas que no es un componente colateral del crecimiento, no un accidente, ni tampoco un hecho ubicado a las afueras de la economía. Es precisamente ahí donde está la interpelación central de Piketty a las escuelas de la economía dominante. La desigualdad es un factor tan importante como el crecimiento y en buena medida lo explica y se vuelve un ingrediente central de la reproducción social. Para decirlo de otro modo, el sistema económico, el capitalismo, sin intervención pública, necesita a la desigualdad. La sensatez de Piketty le impediría redactar una afirmación tan absoluta como la mía, pero esta es una de las ideas latentes a lo largo de toda la obra. Históricamente, la acumulación originaria disparó una flecha que apunta hacia la acumulación infinita, lo que convierte a la desigualdad en un componente central del sistema, al mismo tiempo su premisa y consecuencia. Por lo pronto, la lectura de este volumen provocó un vuelco
en todo lo que yo mismo había estudiado y aprendido, y es, hay que decirlo, la radicalidad de Piketty pone de pie lo que había estado de cabeza en el pensamiento económico moderno durante mucho tiempo. 3 cosas. 1, con horizonte de largo plazo, el crecimiento no es la condición natural de las economías capitalistas. Se trata más bien de episodios afortunados, breves, pasajeros, acotados en el tiempo y el espacio, lo que parece ser la experiencia consustancial del capitalismo es el estancamiento, o para decirlo con la sensatez de nuestro autor, un crecimiento más bien modesto. 2, no existen las llamadas fallas de mercado, más bien los mercados fallan, y fallan casi siempre. No estamos ante una nueva adoración del Estado, porque los Estados también suelen fallar, a veces de manera trágica y siniestra. La lección central es que los mercados no portan los mecanismos de autocorrección y de autorregulación. Estos deben hacerse, elaborarse, y si es democráticamente, mucho mejor. 3, el sistema económico produce desigualdad y una polarización del ingreso permanentemente. No es asunto extraeconómico como lo sentenció Friedman, no es un asunto de una etapa como creyó Kuznets, tampoco es el destino fatal capitalista como vaticinó Marx. La corrección de la desigualdad es uno de los temas vertebrales de la realidad y de la teoría económica, si es que el capitalismo quiere sobrevivir a sus propias pulsiones esenciales. ¿Lo ven? Yo creo que Piketty pudo haber llamado a su libro Las ilusiones perdidas de la teoría económica moderna, porque lo suyo es una subversión intelectual y política en toda línea. Yo diría una propuesta programática para el renacimiento de la ciencia económica, pero esta tarea, aunque sea solo un esbozo, me causa vértigo y me desborda. Lo que quisiera llamar su atención es que estos 3 componentes del libro son fácilmente reconocibles y duramente vívidos en México. Muy débil crecimiento económico durante una generación, mercados extremadamente imperfectos y trágica desigualdad, insisto, una desigualdad que espanta. Es posible, profesor Piketty, que usted haya llegado al país históricamente más desigual, como lo documentó el barón Alejandro von Humboldt, en uno de los momentos además más desiguales. Lanzo algunos datos para animarlo y estudiar la misteriosa y opaca inequidad mexicana. 1, hoy por hoy, el 74% del ingreso nacional se lo queda el capital. 2, solo el 7% de la población de nuestro país ocupada gana más de 10,000 pesos al mes, es decir, arriba de los $714. En 2006, esa proporción de la población era el 12%. 3, nuestro país es el único de América Latina que no ha iniciado ninguna política de recuperación salarial, ni siquiera de los salarios mínimos, en todo lo que va del siglo XXI. Como ven, las leyes del capital en el siglo XXI se cumplen puntualmente en México, y es aquí donde, para mí, surge la inquietud principal de su obra, la compresión o la contención de la desigualdad como factor del crecimiento. Hay pistas, evidencias, algunos ejemplos históricos en su libro, pero no encontré una respuesta categórica. Pregunto, ¿es posible demostrar que menor desigualdad es de suyo un factor económico que acelera y se agrega al crecimiento? Y es que en nuestro país llevamos muchas décadas escuchando y padeciendo la causalidad inversa. Primero productividad, luego crecimiento, competitividad, después empleos, para finalmente mejorar los salarios. Una secuencia causal incierta y remota que luego de muchas promesas sostenidas durante una generación que realmente no se ha cumplido. Crecimiento e igualdad es una disyuntiva que viene de lejos, desde los años de forja del consenso de Washington, pero esta hasta cierto punto tramposa.
porque coloca el crecimiento en el terreno de lo científico, reglas que han de cumplirse para que el crecimiento ocurra, y a la equidad ubicada allá afuera, en territorio de los valores morales. Así, la supuesta economía normativa sucumbe sistemáticamente ante la pretendida argumentación rigurosa y científica de las condiciones del crecimiento. Como si fueran marxistas de última hora, los hacedores de política económica en nuestras latitudes colocan las condiciones objetivas del crecimiento como fase previa a las políticas de igualdad que siempre deben esperar a que les llegue el momento de reparto. Es una historia cruenta en México y en toda América Latina. Por fin abandonamos los autoritarismos y las dictaduras, construimos trabajosamente democracias nacientes para votar por programas de desarrollo que mejoren las condiciones de vida, su educación, su salud, algunas de ellas con mucho éxito, pero para soportar a continuación políticas económicas concretas de ajuste a costo de la mayoría social. Tanto cuando crecen las economías hay que esperar, y también cuando entran en recesión, pues es imposible el reparto en momentos deprimidos. Por eso, echo de menos en este libro evidencias y consejos para afrontar el problema de la igualdad o de la equidad social, no solo en su obvia dimensión moral, solidaria, sino en su dimensión estrictamente económica como condición del crecimiento. Me gustaría, por tanto, situar la discusión en un solo terreno, no en una falsa pugna entre lo moral y lo científico, sino en las decisiones políticas concretas. ¿Es posible sostener el crecimiento en el mediano plazo sin fortalecer las economías internas, redistribuyendo los ingresos? Es un debate especialmente crítico en este momento, pues en unos cuantos días la comisión encargada de decretar los salarios mínimos en México deberá publicar su decisión para el 2015. Mantenernos en línea con la inflación, 4.8 dólares diarios de salario mínimo, el más bajo de Latinoamérica, o iniciar una ruta de recuperación sostenida en la que constituiría de facto la primera reforma estructural pensada en la igualdad en México, luego de muchos años de anhelos y frenesí reformador. El de los salarios mínimos es un debate complejo, que había tardado años en llegar a México, pues nuestras políticas económicas de una u otra forma han estado históricamente atadas a las visiones y prejuicios de diversas corrientes económicas. Al menos desde la posguerra, cuando no fue Kuznets, fue Kaldor, el Consenso de Washington o Laffer. Gobiernos de diversos tipos han seguido sus preceptos, pero todos han coincidido en un punto esencial. Primero crecimiento, la igualdad es consecuencia remota. Y lo que hemos producido es una sociedad deformada, una que emerge dramáticamente de vez en vez y que se deja sentir como lo que es el principal problema económico, no solo moral, de México. Las estadísticas oficiales más recientes vuelven a echarnos en cara esa trabazón estructural. Los más ricos de nuestro país siguen tomando tajadas cada vez mayores del ingreso nacional, el crecimiento apenas avanza, pero la desigualdad sí que lo hace. Por cierto, en una mea culpa posterior, quien fuera el primero en enumerar los principios claves del Consenso de Washington, el economista John Williamson, escribió: excluí deliberadamente de la lista cualquier cosa que fuera redistributiva, porque suponíamos que las consecuencias equitativas serían un subproducto de los objetivos de eficiencia. El Washington de los años 80 era una ciudad esencialmente despectiva en cuestión de equidad, porque entorpecerían la eficiencia de las medidas de crecimiento. No es un problema de moral y la revisión teórica de la desigualdad a favor de la redistribución como condición del crecimiento, que ha dado un salto gigante. De la mano, esto con un oscuro profesor parisino como los que les petaron sus primeros detractores. Bienvenido, profesor Piketty, al país que creo como ningún otro confirma la ecuación medular del capital en el siglo XXI.
cuando vio crecer esta avalancha teórica y política al presentir que la caída económica, al presentir que la ciencia económica después de Keynes estaba abandonando por completo el tema de la desigualdad, Galbraith escribió: pocas cosas son más evidentes en nuestra época que el descenso del interés por la desigualdad, que su destierro de la ciencia como problema económico. Profesor Piketty, gracias por recordárnoslos. Le he preguntado al profesor Piketty cómo procederíamos para la siguiente etapa de la sesión. Él dice que aceptará 2 preguntas del público y aprovechará en todo caso para comentar a los comentaristas. Gracias, maestro Czartoryski, por el comentario. Seguramente habrá. Pero entonces, 2 preguntas. Aquí tomo una y allá tomo otra. Muchas gracias. Arturo Huerta. ¿Se pueden identificar, por favor, Arturo? Arturo Huerta, del Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero, felicitarlo por su libro, por el gran trabajo que está detrás de él y sobre todo por la polémica que ha generado, porque toda polémica viene a contribuir al desarrollo del pensamiento económico a nivel mundial. Y en esa perspectiva vienen mis comentarios. Tú señalas que en el periodo 50-70 ha sido la fase histórica en Estados Unidos de mayor equidad, pero no dices el por qué. O sea, en ese periodo tú mismo señalas que la productividad fue el doble que la productividad de 1990 a la fecha. Y si la productividad fue el doble, fue justo porque predominó el desarrollo industrial a nivel mundial, que permitió, lógico, generar condiciones de empleo, incremento de la productividad, incremento de salarios y de ahí mejor distribución del ingreso. Ahora, pero resulta que eso es contraproducente, porque tú en capítulos posteriores dices que el proteccionismo, te pronuncias en contra del proteccionismo. Tú dices el proteccionismo no es una fuente de prosperidad y creación de riqueza. El proteccionismo de ninguna manera regula la desigualdad. Pues resulta que el proteccionismo estuvo presente a nivel mundial en los 50, 60 y 70, ¿no? Entonces, porque después, o sea, tú mismo señalas que a partir de los 70 viene la desigualdad y se dispara tremendamente. Pero resulta que a partir de ese periodo viene el proceso de financiarización, hegemonizado por el sector financiero, ¿no? Y tú mismo señalas ahí que no te vas a meter al análisis de las burbujas, pero resulta que este proceso de financiarización ha modificado la política económica. Viene acompañado de políticas de apertura comercial, que tú defiendes, y resulta que las políticas macroeconómicas que han venido predominando de los 80 a la fecha, sí, porque tú mismo señalas que a partir del 82 viene la austeridad fiscal, sí, y viene a nivel mundial. ¿Dirigida a qué? Dirigida a disminuir la participación del Estado en la actividad económica. Tú mismo señalas que uno de los factores que viene a incrementar la relación capital-ingreso es el proceso de privatización y el incremento de los precios de los activos financieros. Y es justo derivado de eso, de estas políticas macroeconómicas de estabilidad que privilegian la estabilidad de la moneda a través de austeridad fiscal, a través de estas políticas restrictivas y de la libre movilidad de capitales, que lleva a cambiar a que las condiciones de rentabilidad sean mayores en el sector financiero y no en el sector productivo. O sea, ese análisis no está presente, el por qué el sector financiero pasa a ser el hegemónico a nivel mundial y en consecuencia dispara las desigualdades. Termino. Ahora, y la cuestión es que el problema es del modelo económico. Tú tratas de resolverlo con un Estado social y con el impuesto al capital. Y sí, porque dices tú, la función principal del impuesto sobre el capital es regular el capitalismo. El capitalismo no se regula con impuestos. O sea, tú mismo señalas que hay que regular el sector financiero, efectivamente, pero no solamente hay que regular el sector financiero, hay que regular también el movimiento de mercancías, porque este proceso de globalización ha llevado a tener menos industria a Estados Unidos, ha llevado a tener menos industria en Europa, ha llevado a tener menos industria en América Latina y la industria se fue a China. Y por último, termino aquí, tú señalas que las dos formas principales en que un gobierno se financia sus gastos
son los impuestos y la deuda. Ese es el caso de los países de la zona euro, que perdieron el control de la moneda. Pero un país soberano que tiene control de la moneda, no. Si tiene control de la moneda, se financia con la moneda, no tiene problemas financieros. Los impuestos y la deuda es para regular la liquidez que genera el gasto público. Un gobierno no puede recaudar si no gasta primero. Y para gastar primero, tiene que tener control de la moneda. Muchas gracias. Gracias, profesor. Una pregunta, sí. Reinaldo. Bueno, voy a abusar, son dos. La primera es, me parece que, lo felicito por la conferencia, pero falta una historia política que es fundamental para explicar por qué después del 79 tenemos ese cambio. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, dada la debilidad y práctica destrucción de la socialdemocracia en Europa en este momento, con Hollande tomando las políticas que toma, con la derecha gobernando en Alemania, no veo realmente dos cosas. No veo la radicalidad de la propuesta, es una propuesta socialdemócrata muy poco novedosa, y en ese sentido, para hacer realmente un cambio radical en la distribución de la riqueza y del ingreso, se necesita algo mucho más impresionante, como fue en su momento los cambios revolucionarios, como fue la Segunda Guerra Mundial, o en su momento usted habló de la Revolución Francesa. Entonces, mi pregunta es, dada esta debilidad política de las izquierdas, bueno, aquí está desbaratada, ¿no? Ni siquiera es debilidad. Aquí no hay proyectos, pero bueno. Dada esta debilidad estructural de las izquierdas en Europa y en América Latina, ¿dónde ve usted, realmente cree que con solo una reforma fiscal ese cambio va a ser posible? ¿No sería necesario un cambio de la misma naturaleza de un quiebre político hegemónico como el que dio Thatcher y Reagan primero, Thatcher primero y luego Reagan, para que realmente pasara un cambio en el otro sentido? Gracias. Gracias. Profesor Ángel Calderón, y se acaba. Es de casa, hay que darles... Nada más quisiera retomar el tema de la necesidad de los tratados internacionales y ponerlo vis a vis lo que decía el profesor Jaime Sempere, debilidad de instituciones. Un ejemplo, junio de 2015, Estados Unidos tiene obligación de entregarle al gobierno mexicano todos y cada uno de los nombres con los montos de lo que tienen en Estados Unidos para propósitos fiscales. Nada más en 2001 se debió haber pagado de impuesto 0.04%, o sea, el 4% de lo que era ese monto, y probablemente el 90% de los nombres van a resultar evasores. Con los recargos y con las multas, a lo mejor se hace una confiscación o un impuesto del 80%. Segundo ejemplo, ¿ok? En Estados Unidos, si alguien tiene un departamento en Miami y tiene una casa en México, por tener ejemplo, esa persona se muere, en Estados Unidos tiene un impuesto de herencia, en México pasa 100% a los hijos. Entonces, ¿es debilidad de instituciones o nos hace falta un tratado, nos faltan tratados internacionales? Okay. Yeah, go ahead. Okay, so thanks a lot for all these questions. I would love to be able to answer them all. So let me start. So do we need a revolution, or do we need a war to get redistribution? I think we can do better next time. But it is true that in the past, these violent shocks and wars, revolution have played a major role in this tax reform. So, in my country, in France, the income tax was introduced in the summer of 1914. About at the same time when you had the revolutionary events in Mexico, but in Europe, this was the beginning of the war, and this was the only reason why the elite accepted to create the income tax. This was to pay for the war.
and not to pay for schools or education. So this is a very sad history, but this is, you know, this is part of history. And the Bolshevik Revolution also played a large role in making the elite accept a number of fiscal and social reforms that they didn't want to accept in Europe before those shocks. So I fully agree with you that the history of taxation and inequality, you know, it's not a peaceful and quiet history where electoral change delivers always the fiscal and social change that we would like to see. So in the future, you know, it will be surprising if it was completely different. You know, it's probable that large shocks and large social movements, which of course, in my book, I don't describe what forms they will take because I don't know. But I think the little contribution I'm trying to make in the book to this is by contributing to a democratization of economic knowledge, which I think it's not enough. Democratization of the economy and of society is more complicated, but I think democratization of economic knowledge can help. But of course, that's not the end of the story, and large social and political movement will be important in the future, and these changes will take big political fight. Now, I think it's possible also sometime for the elite to accept, or for the democratic institution to make the elite accept a number of changes. So in the, coming to the case of Mexico and tax reform in countries like Mexico, I think we should be careful not to exaggerate the importance of international agreements, international competition. Of course, we need international agreements, more international transparency, but there's a lot that can be done at the level of a country like Mexico. And, I think it's possible to have a tax reform where you have less indirect tax, less consumption tax, and more tax on large income, large property, large inheritance. It's not so difficult to have larger tax on inheritance because you start from 0%. So, I think it's possible, even for the elite in this country to accept that this is too little. You cannot organize an economy and a society where you tax at 20% the consumption of normal people and at 0% the large inherited property. You need to find, probably to reduce the first tax rate and to increase the other one. And, I think the elected political assemblies can deliver that kind of change, without necessarily violent political events. But, of course, in the past, these forms of mobilization were important. So, there is no way we can exclude the possibility that it will be the same in the future. I don't know how I can respond to all the points that were made. I'm not sure I understood every point you made, but look, I believe, financial regulation is very important. The regulation of financial flows, international flows, is very important. I think if you have, free trade, free capital flows in exchange of no transmission of information, no taxation, no regulation, I agree that this cannot work. And, I think if we have new trade liberalization treaty in the future without much more fiscal cooperation and minimal tax on large multinational corporations, I think public opinion will refuse that kind of evolution. And, I can tell you in Europe, if there is a new trade liberalization treaty with the US without action on the fiscal side and on financial transparency and on taxing more large multinational corporations, I think it will be rejected. So, I agree that, globalization in itself and free trade in itself is not enough. In the particular case of Europe, which, a number of questions were asked, is it the destruction of social democracy? I think it's a bit more complicated. We still have social institutions in Europe that prevent inequality from rising as much as, for instance, in the US. But I think these institutions are in danger because, extreme competition between countries to attract investment, to extract high incomes and high wealth individuals, is a danger for this social institution. And I think if we keep having a single currency with
18 different public debt, 18 different interest rate, 18 different tax system in competition with one another. This is not going to work. And I think France and Germany have been very selfish with Southern Europe by refusing to share their interest rate and by going to a common public debt. And now everybody is paying the price, which is that we have a very low growth everywhere. So there is a serious risk now that, if people are not convinced that globalization can work for them, that they turn for nationalist solution. And I can tell you in France, there will be regional elections next year, and it's a serious possibility that the extreme right wins 1 or 2 or 3 regions. And then this will be much more serious than just a few cities as what we've had in the past. So, I take very seriously this threat, and, I think we need major change and reorganization of our democratic institutions in Europe if we want this to change. So, again, let me conclude that, I'm thank you for all the very interesting comments that were made to my work. I'm very happy and fortunate to have this opportunity to discuss about this in Mexico. So this is just a book. I believe in the importance of books, but, the democratization of economic knowledge can be an important step toward democratization in general, but this will, require many other actors and many other efforts to deliver change. So thanks a lot for your attention. Bueno, hemos llegado al final de la sesión. Déjenme hacer algunos comentarios, agradecimientos, y luego hará las conclusiones, el último mensaje, el senador Miguel Barbosa. Pero primero, senador, déjeme nada más dar algunas informaciones. Habrá un brindis posteriormente, brindis que agradecemos al Senado y al Fondo de Cultura Económica, afortunadamente. El profesor Piketty está dispuesto a tener unos minutos de firma de libros, pero me dice el Fondo de Cultura que por favor les pidamos a ustedes, él tiene ahora un compromiso posiblemente, que la firma sea muy breve, nada más va a poner el nombre, y que no le pidan que el libro sea dedicado a la madrina que le regaló el primer libro de economía cuando empezó la carrera. Esas cosas hoy no. Agradezco de verdad infinitamente al equipo organizativo del Colegio de México, porque ayer nos avisaron a media tarde que por razones que ustedes saben, la ceremonia, la conferencia se trasladaba del Senado aquí. Agradezco la confianza al Senado y al Fondo de Cultura Económica. A los senadores Zoe Robledo, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Barlet, al secretario Chertorivsky, Agustín Basabe. Veo aquí también a Juan Carlos Moreno Brit de la CEPAL y a Jesús Seade, que fue el primer director de economía de esta institución. Ellos saben perfectamente que en esta institución hubo economistas como Víctor Urquidi, que empezó a preocuparse por la desigualdad y la economía hace muchos años. Le agradezco también la participación y colaboración a Jaime Sempere, José Romero y David Cantalá, director del centro y coordinador del mismo, pues fueron los que se enfrentaron al problema organizativo, y también agradecer especialmente a Gerardo Esquivel, que ha estado involucrado en la traducción de este libro. Dicho esto, señores, le paso la palabra al senador Miguel Barbosa. Senador, por favor, y muchísimas gracias. Gracias, señor Javier García Diego. No podría aspirar a formular las conclusiones de esta conferencia, ni de quienes hicieron comentario del libro, ni de quienes hicieron preguntas tan profundas. Solamente la reflexión de agradecer al Fondo de Cultura Económica, agradecer al Colmex la posibilidad de compartir con el Senado la organización de esta conferencia magistral. Tomás Piketty es el economista del momento. Ha puesto énfasis en esta época donde la desigualdad es una condición general en todo el mundo. Va a tener que reflexionarse mucho de su libro, sobre todo en países de Latinoamérica, en los países de África, en los países de Asia, en los países de Europa, en los países desarrollados, tienen condiciones diferentes
y abordan la desigualdad desde posiciones diferentes. Yo preguntaría, en México, los actuales dueños del dinero, los grandes hombres del dinero, la verdadera cúpula del dinero en México, porque hay diferentes niveles de influencia económica. ¿De cuándo provienen? ¿De qué época provienen? Provienen del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, vienen de ese tiempo y han acrecentado sus fortunas, alentados, apoyados, estimulados y propiciadas las condiciones por los propios gobiernos. En esa época se dieron más de 400 desincorporaciones de propiedad pública a manos privadas. Desde entonces se creó un modelo fiscal para poder estimular el crecimiento económico. Se creó una desigualdad que no se ha podido corregir. El año pasado aprobamos una reforma sendaria y la izquierda, no incluyo al senador Bartlett, la izquierda del PRD apoyó esa reforma fiscal porque surgieron figuras como reformar el asunto de la consolidación fiscal, ese mecanismo para evadir impuestos de los grandes, poderosos económicamente de México, no de los medianos, de los que pueden consolidar empresas casi quebradas con otras productivas para evitar pagar. Reformamos el tema de la simplificación fiscal, lo reformamos, incluimos el impuesto de las operaciones en bolsa, porque la única forma como un país, como un Estado, puede redistribuir la riqueza nacional es primero a través de la recaudación y después a través del presupuesto que se distribuye. Va a ser muy interesante poder reflexionar y poder construir para nuestro país toda esta tendencia. Baja en la recaudación del petróleo, los precios que fueron propuestos por el Ejecutivo de $71, nosotros en la Cámara de Senadores lo bajamos a 69 y hoy están en 60. La recaudación caída, el famoso seguro para poder compensar la baja en el precio solamente contratado por 6 meses. Es decir, nos vamos a enfrentar a condiciones de dificultad en la recaudación del país. Yo celebro de verdad que podamos compartir como Senado de la República la oportunidad de poder disfrutar de una conferencia como la que hoy hemos escuchado. Felicito el activismo que sobre poder contar con hombres intelectuales del mundo con nosotros desarrolla el senador Zoé Robledo. De verdad es un honor y es un gran privilegio que forme parte del grupo parlamentario que yo coordino también, y decirles que hemos tenido a Gianfranco Pasquino, lo tuvimos en las sesiones plenarias de nuestro grupo parlamentario, a James Robinson, ¿sí?, a Gil Lipovetsky, hemos tenido a Mauricio Viroli y hoy a Tomás Piketty. De verdad fue un placer compartir con el Colegio de México, pero con todas y todos ustedes, poder decirles que estamos atentos y estamos igual que ustedes involucrados en poder encontrar un mejor destino para México. Creemos en la verdad, creemos en la justicia y sentimos que la desigualdad también es una cuestión cultural. Se forman élites, si hablamos de educación, se forman élites en centros de estudios desarrollados como es el propio Golmex. ¿Cuánto ha invertido el hombre más rico de México y del mundo, o los grandes hombres ricos del mundo en cuestiones educativas? ¿Cuánto? En Harvard nos están diciendo, un régimen de excepción fiscal para poder gastar lo que resulta increíble, de 10 a 15 mil millones de dólares. ¿Dónde está esa generosidad o esa redistribución de los grandes hombres ricos que fueron forjados ricos por el propio gobierno?
Yo les agradezco, felicito a Tomás Piketty, de verdad agradezco la anfitrionía del Colegio de México y honrado de que el Senado de la República pueda servir y pueda ser útil para quienes quieren aprender y escuchar como todos nosotros. Gracias y buenas noches.